Hola, ¿qué tal? Soy Yokuro trayendo una nueva historia de Boku no Hero Academia. Esta vez el nombre es Deku, el experimento fallido. Esta historia es propiedad de DeadD Kip 31, que le mando un gran saludo y abrazo por dejarme subir su historia. Y sobre lo de Izuku por Momo, se ha retrasado un poco de lo imprevisto ya que estoy en medio de un bloqueo y no he escrito mucho. Lamento los inconvenientes, pero pronto subiré el capítulo. Sin más, recuerden que tanto el link de la historia y de los perfiles de él y míos están en la descripción. Sin más, empecemos con la prólogo. En una casa de Japón viven una familia ligeramente normal, Inko Midoriya, una madre amorosa con sus dos hijos que no habían nacido hace mucho. El mayor se llamaba Izuku Midoriya y la menor Yuki Midoriya. Esta última era un año menor que su hermano. Su padre Isashi Midoriya, el cual era un gran científico que le encantaba hacer investigación sobre el ADN y el por qué desde hace unas décadas la gente empezó a manifestar poderes, o mejor conocidos como Kirk, Kosei, pero especialmente le intrigaba que Kirk tendría su hijo e hija, ya que él tenía uno que le permitía escupir fuego por la boca a grandes temperaturas. Su madre tenía telequinesia y su abuelo por parte de él tenía un Kirk de control y emoción de electricidad que le otorgaba la capacidad de emitir, controlar y ser inmune a la electricidad. El abuelo por parte de su madre tenía un Kirk de poder fabricar una alas con cristal, el cual era muy resistente a ataques y el cual podía lanzar. Y por último, sus abuelas por parte de su madre, su abuela tenía un Kirk de manipulación de viento. El Kirk de su abuela era poder emitir ondas de sonido gracias a las múltiples vibraciones que podía generar su cuerpo. Pero eso no le importaba mucho, ya que sabía que sus hijos eran y serían especiales a sus ojos, tengan o no Kirk. Él era un hombre felizmente casado y tenía dos hijos. ¿Qué más podía pedir? Pero todo no era felicidad y alegría, ya que él era buscado por mucha gente y no más hace un mes había tenido un atentado en contra de sus dos hijos, ya que él, al ser un gran científico, lo necesitaban los héroes y desgraciadamente los villanos les molestaba que también científico trabajara para el lado equivocado, y muchas mafias de villanos querían que trabajara para ellos y le ayudara en sus horribles planes. Pero como era de esperarse, él las rechazó rotundamente, y condenándose sin darse cuenta, él decidió mejor trabajar para los héroes, y eso le facilitó tener seguridad para él y su familia, la cual agradeció la seguridad al ser víctimas de un atentado en contra de las vidas de sus dos hijos, los cuales salieron ilesos de milagro, ya que habían puesto una bomba en la habitación al de los bebés, pero fue detectada por uno de los héroes que estaban encargados de hacer vigilancia y no pasó nada grave. Después de eso tuvieron que irse y mudarse de cada ciudad por el miedo a que los villanos los encontrarán y terminarán lo que habían empezado, pero aún a pesar de eso la familia seguía estando en mayor parte bien, estaban felices, tenían a sus dos hijos y vivían bien. Pero la felicidad no les duraría mucho, ya que en el cumpleaños número 5 del pequeño Peliverde se le llevó a una revisión de Kirk en la cual se le hacían unas radiografías, y con base en ellas se le decía a la persona si tendría o no Kirk, pero para los ojos de cualquier científico con suficiente conocimiento como Isashi Midoriya decía que no era una prueba 100% exacta, ya que tenía una posibilidad del 2% de falla, y en esa falla había un 1% de gente que sí tiene un Kirk. La que había llevado al pequeño Izuku a la revisión había sido su madre, ya que su padre había llevado antes a su hija al parque de diversiones, ya que ella había hecho todos sus deberes como una buena niña. Dijeron el motivo por el cual estaban allí, y él le dijo que fueran a su oficina. Allí le hicieron unos exámenes al joven Peliverde que no duraron más que un par de minutos, y finalmente, después de esperar por un cuarto de hora, pero el cuarto de hora más largo en todo el multiverso, si le preguntabas a la pequeña mota de pelo verde, aríndete, es lo mejor para personas que están en tu situación, no tienes Kirk y jamás podrás ser un héroe, esas fueron sus palabras. Cuando se paró a ver al niño se le veía una mirada en blanco, no le importaba en lo absoluto, esa mirada le transmitía lástima y desinterés, odiaba que lo miraran de esa forma, cada vez que algo le pasaba siempre lo miraban de esa forma, a pesar de tener 5 años él odiaba esa mirada y saber que no podría ser un héroe, cumplir el sueño que siempre tuvo lo destrozó como una casa de cartas cuando una tormenta velina, y sin importar cuánto quieras intentar siempre va a Carmen como la simple que su sueño de ser un héroe.
Después de entrar en sí, se levantó y caminó tembloroso, pero aún a pesar de sentir un gran dolor por no poder cumplir su sueño no lloró, y se puso los zapatos y comenzó a caminar a la salida, pero antes de que pudiera abrir la puerta su madre lo abrazó y le dijo que sí podría ser un héroe, pero como si el mundo o más bien la suerte estuviese en contra. El doctor habló. Cuando terminó de hablar solo resintió un silencio como respuesta, el cual fue opacado por los sollozos ahogados del peliverde, el cual no aguantó más y salió corriendo de la oficina hasta que chocó con una figura algo alta, la cual al voltearse se le dibujó una gran sonrisa, pero esta era diferente a las que su madre o padre la daban, era siniestra y oscura, le transmitía terror. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Parece que ya no tendré que matar a tu madre, pequeño bastardo, dijo el hombre. Mientras la madre de Izuku corría rápidamente en busca de su pequeño, pero al ver a un gran hombre tenía a su hijo cogido del cuello la alarmó, fue rápido y con su telequinesia le lanzó un par de objetos, pero eso solo enfureció al hombre. Aquí Alfa, tengo al mocoso, pero su madre llegó a fastidiar. Habló el hombre por un comunicador y después observó a Inko, la cual estaba aterrorizada, pero cuando todo parecía que no iba a empeorar, Izuku se soltó del agarre del sujeto y se paró frente a su madre dispuesto a protegerla. Eso no le importó al hombre y de una potente patada lo mandó a volar contra una pared, haciendo que se golpee la cabeza y quedara inconsciente y aislado de lo que afuera de su mente sucedía. Cuando Inko vio como su hijo fue golpeado, trató de atacar al sujeto, pero no le hizo nada, y solo consiguió que el hombre se fijara en ella y tratara de matarla con su fuerza descomunal, pero antes de que la matara, unos héroes profesionales llegaron al rescate, y después de un rato de contener al villano llegó Endeavor, ya que el villano había resultado ser muy fuerte y ya casi que había escapado, ya que los héroes le habían dado el tiempo suficiente a Inko para que huyera con su hijo en brazos, pero las cosas no iban bien para ella, ya que Izuku estaba sangrando de la cabeza, y ella no sabía qué hacer, pero como si de un rayo de esperanza se tratara, un aspirante a héroe apareció, llevaba una especie de armadura blanca y en la parte posterior de las piernas traía unos motores, en los antebrazos, tenía tal vez 18 y estaba siguiendo a la zona donde estaba aquel hombre que había agredido a su hijo. El joven, al ver hacia un callejones, pudo ver a una mujer de pelo verde y un pequeño niño en sus brazos de cabello color verde. Él asumió que era su hijo, no había nada de la malo en eso, que no cuadraba era que ella tenía un trapo manchado de sangre haciendo presión contra la cabeza del pequeño. De inmediato fue a ver qué sucedía, y cuando vio más de cerca a la mujer, vio que tenía moretones y un par de hematomas, pero al ver la mirada de preocupación en su rostro, habló. Señora, mi nombre es Ingenium, ¿qué le pasó al menor? Un villano lo atacó cuando intento protegerme del villano y ahora está herido. El aspirante a héroe profesional, el cual ya sabía qué hacer por sus 3 años en la Academia de Héroes UA, le permitió saber cómo proceder en ese caso. El joven postulante a héroe llevó a madre e hijo al centro hospitalario más cercano, después llamó a oficiales encargados de resolver los casos con los considerados civiles de la sociedad, después de que Inko contara lo sucedido y bien llamaran a su esposo para informarle de la situación, de inmediato fue allí, y le dijo a su hija que su hijo había tenido un accidente, nada de qué preocuparse, si supiera. Después de que unos doctores revisaran al joven dieron su informe y era que el pequeño peliverde tenía amnesia, pero no cualquier amnesia, esta en específico atacaba a los recuerdos no recientes, o sea a los que no habían pasado o con los que no había tenido contacto en más de 10 horas, o tal vez menos, eso después en día del paciente o de que Kirk tenía, pero Izuku era un Kirkless, no tenía Kirk, como podía tener una amnesia que solo le dan a los que tienen Kirk. Eso mismo pensaron los médicos y no hallaron una respuesta a esa pregunta. Izuku había olvidado casi todo de lo que había vivido durante los últimos casi 5 años que iba a cumplir, no recordaba quién era su padre, ni su hermana y menos que tuvo una vida en el occidente de Japón, todo se había ido y los reportes de los médicos dijeron que posiblemente sería a largo, mediano plazo o simplemente para siempre. Después de que el padre de Izuku llegara y le informaran de la situación por la que pasaba su hijo, él de inmediato habló con los héroes con los que estaba relacionado y le aconsejaron que sería mejor cambiarse de ubicación,
Pero siendo una de las mentes más brillantes de esa época supo que si se iba, tan de repente los villanos sospecharían que irían a un lugar con más seguridad de prohéroes, y era seguro de que no los dejarían ni siquiera salir del país. Entonces se le ocurrió una idea, y era que aprovechando el accidente y la falta de memoria de Izuku, él saldría con su hija directo a Estados Unidos, y estando allá dejaría a su hija con un prohéroe retirado que fue muy poderoso en su tiempo, y así desviar las atenciones de sus hijos a él. Ya en la última noche que él estuvo con su familia, fue a los cuartos de sus hijos y los vio dormir en silencio, pidiendo perdón del que no podrían vivir con un padre o una madre del todo. Lo que Yashi Midoriya no sabía es que esa noche sería la última vez que vería a sus dos hijos. El padre de Yuki la llevó a donde su amigo y le pidió encarecidamente que bloqueara sus recuerdos por medio de su Kirk, cosa que él aceptó ya sabiendo la situación en la que se encontraba su antes mejor amigo de la preparatoria, pero aún así le pidió que no le revele nada sobre él y su madre y menos sobre que tiene un hermano. Después salió de allí y con una enorme tristeza siguió con su trabajo en Estados Unidos hasta que una noche muchos pandilleros lo acorralaron y cuando ya no tenía escapatoria, lo vio un joven de 16, 18 años aproximadamente de tez pálida, muy pálida, pelo grisáceo, ojeras y bolsas debajo de los ojos, y una sonrisa espeluznante, y cuando chasqueó sus dedos lo atravesaron con múltiples vigas de metal, haciendo que muriera desangrado. Pero el joven de pelo gris junto con los demás se llevaron su cuerpo y no dejaron nada que los vinculara con la escena del crimen, o eso creían, ya que no se dieron cuenta que Yashi con su último aliento arrojó, sin que nadie lo supiera, una pequeña que él había que la encontraría. Bueno, eso sería todo de mi parte. Recuerda dejar tu like y suscribirte para que traiga más historias. Si quieres un saludo déjalo en la caja de comentarios. Sin más que decir, chao chao.